crecemos tanto en gran medida porque nos hundimos mucho con anterioridad. Las estadísticas del PIB siguen reflejando una caída muy considerable de nuestra economía, de nuestra actividad económica. La caída acumulada desde principios de año, desde el último trimestre del año pasado, la mayor caída de toda nuestra historia. No es que toda la economía se haya hundido, no. Lo que observamos en el conjunto de la economía española es un panorama que algunos economistas han descrito como recuperación en forma de K. Hay otra parte de la economía española que sigue absolutamente hundida, que sigue colapsada y cuyas perspectivas de recuperación no son nada positivas. La economía española muere. Pues bien, más o menos eso es lo que ahora está sucediendo en España. Una parte importante de la economía española, aquella vinculada con el turismo y en general con las... Hola, buenas, soy Iván Campos y bienvenidos a mi canal. Juan Ramón Dallo, doctor en económicas, es una de las más grandes autoridades que perfectamente puede evaluar lo que está pasando en nuestra sociedad. Y para empezar, vamos a escuchar unas declaraciones suyas. 2 meses antes de la Navidad, cuando la segunda ola está descontrolada, sino bastante antes, cuando la incidencia acumulada era mucho más baja y, por tanto, con medidas no tan drásticas como las que probablemente sean necesarias ahora, podríamos haber mitigado muy notablemente la transmisión del virus. Pero sí que hay un mensaje que creo que es importante transmitir. La economía no se va a recuperar plenamente, no se va a normalizar la actividad económica hasta que el virus esté bajo control. El descontrol del virus lo que provoca es parones en empresas por contagios, y cuantos más contagios haya, evidentemente más bajas laborales va a haber, pero sobre todo lo que provoca es que aquellos establecimientos que dependen en cierta medida del consumo social, de que haya mucha gente junta consumiendo, por ejemplo un bar, un restaurante, son establecimientos que no pueden levantar cabeza porque la gente reacciona ante lo que ve de la pandemia y lo que está viendo de la pandemia, y reacciona más o menos. Hay gente que no reacciona en absoluto, pero hay otra gente que sí reacciona, ¿no? Y al final eso se nota en la facturación y en la clientela total de los establecimientos, y lo que estamos viendo es, como digo, una pandemia descontrolada con un exceso de fallecidos que, si bien no es ni mucho menos tan alto como los meses críticos de marzo y abril, sí que es persistente en el tiempo. Claro. Aquello fue un pico muy elevado que concentró en poco tiempo muchas muertes. Ahora estamos normalizando un exceso de fallecidos continuado muy alto frente al que mucha gente evidentemente se intenta proteger. Como digo, en este caso lo que hay que tener presente es, si consiguiéramos controlar el virus con un confinamiento rápido que luego nos dejara volver a la normalidad, un poco el modelo tan de moda ahora por las elecciones de Nueva Zelanda, pero el modelo que ha seguido Nueva Zelanda, que fue confinamiento muy duro y muy estricto, y ahora poder disfrutar de la normalidad de nuevo, pues evidentemente eso sería preferible, y por tanto confinar por barrios o perimetralmente es un instrumento para conseguir reducir, ante el menor brote del coronavirus, confinar localmente esos focos para evitar que se propague, controlar mucho más eficazmente la entrada de turistas. Pero tenemos también el caso de Corea del Sur, si lo queremos. En Corea del Sur, que también son 50 millones de habitantes, como el caso de España, a través de tests y de nuevo confinamientos. Bueno, cuando digo confinamientos me refiero a medidas de distanciamiento social, porque no hace falta llegar en muchos casos al extremo de confinar. Medidas de distanciamiento social muy rápidas que consigan controlar el virus nada más se reproduce. Lo que ha dicho el gobierno es la principal medida recaudatoria que ofrecemos a Bruselas. No ha especificado concretamente qué será, pero serán medidas sobre fiscalidad indirecta. Fiscalidad indirecta son impuestos en general sobre el consumo que terminamos pagando de una manera u otra todos. También medidas de fiscalidad directa. Estas se podrían concentrar más en los ricos, que suelen decir ellos, pero en la medida en que, por ejemplo, también afectan a las empresas son las que dan empleo a todo el mundo y, por tanto, terminan siendo repercutidos de un modo u otro sobre el conjunto de la población. Y la famosa tasa Google, que parece que sea una tasa que va a pagar Google, no olvidemos que Google va a repercutir, ya lo ha dicho, va a repercutir esa tasa a todos los pequeños comerciantes
que intentan dar el salto digital, tan importante ahora mismo, precisamente para intentar recuperarse del daño generado por la pandemia, todos aquellos que intentan dar el salto digital utilizando los servicios, por ejemplo, de anuncios que proporciona Google o el servicio de distribución para pequeños comercios que proporciona Amazon. Todo esto lo va a grabar la tasa Google y lo van a terminar pagando los pequeños comerciantes y por tanto los consumidores y los trabajadores. En la previsión de recaudación que envió el gobierno antes de esta pandemia, donde se subían los impuestos directos a las rentas más altas, ellos estimaban que iban a recaudar 300 millones de euros con esta medida. Estamos diciendo que el déficit público, ahora quieren recaudar 7.000 millones, 300 no son 7.000, y el déficit público es de 150.000 millones. ¿Esperamos solucionar con 300 millones un agujero de 150.000? Obviamente ese no es el camino. Claro, ideológicamente interesa dar ese mensaje. Bueno, tras estas declaraciones de Juan Ramón Rayo, que cada vez están más consolidadas con la realidad en la que vivimos, el modelo de recuperación, por llamarle de alguna forma, que supuestamente nos han vendido es, primero, el modelo en V. Después, el modelo en U. Luego, el modelo en W. Y actualmente estamos entre dos tipos de modelos. Modelo I latina y modelo K. Bien, el más viable es el modelo K. ¿Por qué? Porque en el modelo K podemos ver que unas industrias suben y otras bajan. Evidentemente, como podemos ver, el turismo es una de ellas. El sector servicios, todo aquello que esté arraigado en los modelos productivos de antaño que no son viables en los países primermundistas, porque atención, un país primermundista, pues como puede ser por ejemplo Inglaterra, Suecia, Islandia, no puede vivir de un sector servicios. ¿Por qué? Porque no se puede mantener. Quien vive de un sector servicios, pues suelen ser los países tercermundistas. Ejemplo, Egipto. Vive del turismo. ¿Lo entendéis? Entonces, las tecnologías, las nuevas tecnologías o las nuevas propuestas que pueden solucionar problemas a largo plazo, como puede ser la robótica, son los que van a ir creciendo en el modelo K. Y los modelos autóctonos que hemos conocido, que han sobrevivido a la destrucción industrial de este estado, empezando por el cierre de hornos en Euskadi en los años 80, y toda la evolución que ha ido ordenando la capital del Sacro Imperio Europeo, que es Germania, pues se puede apreciar cómo esta industria, que no se puede mantener porque no se puede pagar a los trabajadores el sueldo que necesitan para vivir en un país primermundista, pues sigue cayendo. Y sin embargo, otra sigue subiendo, que son las nuevas tecnologías que solucionan los problemas que tenemos en la actualidad, más aún los problemas que aún no se han presentado. Y atención, el 90% de los empleos que existirán en el futuro aún no se han creado. ¿Por qué? Porque el paradigma productivo va a cambiar y esto traerá nuevas estructuras laborales y sociales. Y atención, el modelo I. El modelo I, que posiblemente es el que vamos a experimentar durante los próximos 5 años, de 2021 a 2026, es el de caída libre, el de nuestra economía y el de nuestra industria. Y digo nuestra porque nos afecta a todos, desde el que es dueño al que es un mero lacayo trabajando por 4 duros. Y es que tu poder adquisitivo, social y económico sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo, llegando al reino de Hades, atravesando, bajando, pasando los campos elíseos, atravesando el puto Tártaro, que es el lugar más profundo del Hades, y atención, se ha atravesado y ha llegado a un nuevo infierno que no conocía el ser humano en el Hades. Así que esa es la expectativa que podemos ver en el modelo I, y cuando este por fin empieza a cambiar, si queda algo, lo aplicaremos en el modelo K. Entonces estamos entre esos dos modelos, el I y el K, que pasará un kick-up. Así que creo que hay que escuchar tanto a Juan Ramón Rayo como a Niño Becerra y a Guy de Líbana, escuchar y actuar en consecuencia, y no como los malos gestores que han hundido esta empresa que es el estado en el que estamos. Así que, por favor, me gustaría saber vuestra opinión, y sin nada más que decir, si os ha gustado este vídeo, por favor, dale like. Si os has suscrito al canal, por favor, suscríbete y hazlo, te pido que le des a la campanita para que te nuevos. Adiós y gracias, os espero un nuevo vídeo, programa, y preparaos para el 2021, que va a ser la hostia.